Porque el Espíritu Santo se mueve como Él quiere, a la hora que quiere. Cuando hay hambre, ahí está el Espíritu Santo haciendo milagros. Porque el Espíritu Santo ama la comunión de su pueblo. Dios sabe que todos los que estamos aquí somos el pueblo de Dios. Y Dios está agradado. Dios está agradado con nosotros. Alguien tiene que decir amén a eso. Hoy, como aquel día glorioso, estamos reunidos en un mismo lugar, con un mismo corazón, con una misma fe y una misma visión: adorar a nuestro Dios. Puestos en pie, el Señor está en medio de nosotros. Prepárate para recibir la palabra de Dios. Bienvenidos a Fraternidad Emanuel. 5, 4, 3, 2, 1. Traerle una palabra. Y esta palabra es muy especial. Yo la he titulado Sufriendo a la mitad del camino. Diga conmigo, sufriendo a la mitad del camino. Hace muchos años, cuando yo era un adolescente. Amén. Yo los perdono y los amo. Pero cuando yo era un adolescente, estuvo muy pegadísima una canción, muy pegada. La escuchábamos. Antes no existía YouTube ni nada de eso. Era escuchar la radio. Y creo que esa canción salió de moda todavía estando cassettes. Y era una canción de Jesús Adrián Romero. A mí me llamaba poderosamente la atención, siendo un joven, por qué la letra era tan fuerte, tan dramática, si pudiera decir así. Pero a medida que uno va creciendo y uno va entrando en responsabilidades y en propósito y en batallas y en luchas, uno va entendiendo lo que es cansarse en el camino. Y entonces uno entiende por qué hay personas que cuando cantaban esta alabanza se quebrantaban muchísimo. Jesús Adrián Romero decía: sumérgeme en el río de tu espíritu. Porque cuando nosotros estamos quebrados, con nuestra mente quebrada, con nuestro espíritu, con nuestra alma hecha pedazos, sin salida, no nos queda más que Dios. Todos se van, todos se nos esconden, nadie nos conoce. Y es ahí donde nos queda Dios. Creo que el día de ayer fue que comencé a ver un documental en Netflix de un crucero. No sé si usted vio eso, ha visto ese documental. Está en este momento entre los más vistos. A mí me dio el deseo de verlo porque yo he hecho muchos cruceros, varios cruceros, y me gustan los cruceros. Entonces, este crucero de este documental que está en este momento ahí en Netflix, es un crucero. Es la historia de un crucero del 2013. Un crucero que zarpó del puerto de Galveston en Texas y tenía como destino Cozumel, México. Atravesaría el Golfo de México y créame que los cruceros son súper divertidos
la gente va a los cruceros y se olvida de todo. La gente va a divertirse. Entonces yo comencé a ver el documental. El crucero se llamaba Triumph. Y dice que el documental que zarparon, como 3,000, casi 3,200 personas en ese crucero. Ahí van todo tipo de personas, familias, ancianos, jóvenes, de todo, a disfrutar de la vida. Y transcurrió el primer día de crucero y todo feliz, todo alegre, todo el mundo borracho, todo el mundo bailando, todo el mundo disfrutando de la vida al máximo. Transcurrió el segundo día, todo normal, pero al tercer día de crucero hubo un incendio en los motores y el crucero se apagó. Y estaban a la mitad del mar, a la mitad del océano. Y ahora entraron en un caos. Cuando las luces se apagaron, todo dejó de funcionar, el aire acondicionado dejó de funcionar, los baños dejaron de funcionar. Y poco a poco aquello se fue convirtiendo en un caos. Usted se imagina 3,200 personas metidas en un barco. Todo el mundo quería ir al baño, hacer de todo y no había forma. Y el barco comenzó a colapsar. Al principio parecía que todo normal y que todo se iba a solucionar, pero no era tan fácil. Y al transcurrir de los días, aquello se fue convirtiendo en un verdadero caos. Quizá no quiero contarle muchos detalles, pero se convirtió en un verdadero caos. Pero me llamó poderosamente la atención que al día séptimo, escúcheme, al tercer día se fue la luz, se apagó por completo, el barco quedó a la deriva, el barco comenzó a irse por donde la marea lo llevaba. Y el calor era insoportable. Y había un caos total. Al séptimo día, después de que aquel barco se convirtió en un verdadero caos, y sobre todo que las tuberías colapsaron y los pisos se llenaron de heces y de las aguas negras, me llamó poderosamente la atención que al séptimo día, cuando no había nada que hacer y cuando de verdad entraron en una desesperación, en el piso del crucero, un grupo de personas comenzaron a hacer culto. Comenzaron a hacer un culto y comenzaron a alabar a Dios y a leer la Biblia. Y yo dije, wow, ¿cómo es el ser humano? ¿Cómo somos los seres humanos? Que cuando vemos que ya la tenemos perdida, buscamos a Dios. Y aquel culto pentecostal agarró fuego. Todos ahí cantando, Señor, sálvanos. Y Dios me recordó esta palabra. Dios me trajo esta palabra a mi corazón y a mi mente. Y por eso es que yo le estoy predicando ahora esta palabra. Y yo quiero que usted lea conmigo
Isaías capítulo 43, versículo 1 y 2. Isaías capítulo 43, versículo 1 y 2. Yo voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Me gustaría que lo lea conmigo, por favor. Dice: pero ahora, oh Jacob, escucha al Señor, quien te creó. Oh Israel, el que te formó, dice lo siguiente: no tengas miedo. Toca a la persona que tienes a tu lado y dile: Dios te manda a decir que no tengas miedo. No tengas miedo, porque he pagado tu rescate. No sé si alguien puede celebrar a Dios esta noche. No tengas miedo, porque yo, dice Dios, he pagado tu rescate y te he llamado por tu nombre, porque tú eres mío. Tú le perteneces a Dios. Diga conmigo: yo le pertenezco a Dios. Y Dios nunca me desamparará. Hay un corito que dice: nunca, nunca, nunca me has dejado. Dice el versículo 2: cuando pases por las aguas profundas, yo estaré contigo. Y no, dice, cuando pases por los ríos de dificultad, no te ahogarás. ¿Cuántos están pasando por una prueba difícil en este momento? Dice: cuando pases por los ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás, ni tampoco las llamas te consumirán. Quiero comenzar esta noche diciendo que todo comienzo es emocionante. Haber comenzado el 2025 en enero fue muy emocionante. Todo el mundo anotándose en el gym. Todo el mundo haciendo su lista de planes. Todo el mundo haciendo su lista de propósitos, de metas. La gente emocionada, uno comienza todo de manera emocionante. Y bastante, con mucha esperanza. Porque me permite decirle que es muy fácil tener fe en el inicio de todo. Al inicio de todo proyecto uno siempre tiene mucha fe. Nadie aquí comienza nada creyendo que le va a ir mal. Si no, no lo comienza. Todos comenzamos siempre convencidos y seguros de que lograremos nuestros objetivos. Ahora, para traerle un ejemplo de esto, cuando un bebé nace es muy emocionante. ¿No es cierto? Ya cuando lloran así ya no es tan emocionante. Y en Frater Kids tenemos sala cuna. Hermosísimo. Con cunas, con aire acondicionado, todo. Pero Dios sabe lo mejor. Cuando un bebé nace es súper emocionante. Cuando una pareja se casa hay una gran algarabía y una gran emoción, ¿no es cierto? ¿Cómo son las bodas? Cuando yo casé a mi asistente hubo un gran gelengue. ¿Ah? No sabía el pobre a lo que se estaba metiendo. Pero me permite decirle que cuando las parejas se casan, tiran la casa por la ventana. Fiesta, hay cohetes, luces, hay celebración, hay regalos, hay chichimecos, hay robots ahora. A eso no me invitan. Me invitan a casarlos y después me dicen: gracias, pastor, ya se puede ir. Y yo digo: pero yo me quiero quedar a la fiesta.
Cuando uno inicia un proyecto de negocios, ¿cuántos aquí están iniciando proyectos de negocios? Hay una mente positiva y expectante de que Dios mandará su provisión. Cuando uno comienza un proyecto de financiero, de negocios, ahí siempre lo hacemos con la seguridad de que ese proyecto será exitoso. Cuando iniciamos a congregarnos en esta iglesia, cuando usted vino a esta iglesia expectante y comenzó a sentir la presencia de Dios y comenzó a recibir palabra, la gente comienza a experimentar su primer amor. Y el primer amor es súper emocionante. Voltea a ver a los novios de la iglesia y dígale: yo sé que es emocionante la primera etapa. Todo es cartitas de amor. Ahora ya no hay tantas cartas de amor, pero todo es cartitas de amor, palabras bonitas, canciones dedicadas. Yo sé que vos andás en un primer amor. Bueno, y la gente como es de metida, de verdad que déjenlo que sea feliz. Pero me permite decirle que el primer amor, eso es hermoso, es inolvidable, ¿no es cierto? Ese primer beso, ese primer abrazo, ese primer te amo, esos primeros acercamientos. Mejor sigo con el mensaje. Otro ejemplo es cuando comenzamos a servir. ¿A usted le emociona servir a Dios? Cuando comenzamos a servir y sentimos que somos útiles para Dios. Eso es súper emocionante. Es hermoso sentir que somos instrumentos útiles de Dios, útiles en las manos del Señor. Todos estos panoramas y otros más son emocionantes. Todo inicio de algo es emocionante. Son momentos alegres. Sin embargo, a medida los días comienzan a pasar, los meses, los años, y comenzamos a ser desafiados, ahí es cuando se pone buena la cosa. Porque comenzamos a ser atacados en muchas áreas. Comenzamos a atravesar por guerras que se van intensificando cada vez más. Y todo comienza a tomar más tiempo de lo que pensamos que tomaría. Por ejemplo, los fondos se comienzan a escasear. Los clientes no llegan como creíamos que iban a llegar. Los hipócritas sacan las uñas. Ten cuidado, hijo mío. Las enfermedades aparecen. Los pleitos, antes era un pleito al mes, hoy es un pleito todos los días. La competencia se vuelve seria. Muchas veces incluso hasta en la propia familia. Las pruebas se vuelven más fuertes. Es decir, enfrentamos fuertes oposiciones muy duras y a la mitad del camino. Estamos precisamente hoy en el mes casi finalizando el mes de junio. Y por comenzar el mes de julio. Y este año comienza a ir en bajada. Y por este mes es donde comenzamos ya a echar líneas y a decir, creo que me emocioné en enero. Pero es en esta etapa, a la mitad del camino, donde nos comenzamos a desanimar, a entristecer, a decepcionar. Muchos a renunciar.
porque la oposición es fuerte. Dios nunca prometió que llegaríamos a nuestro destino de manera fácil y sin oposición. Dios prometió que llegaremos y que Él estará con nosotros. Pero el proceso, escúcheme esto que le voy a decir. En el proceso atravesaremos por decepciones, por frustraciones, por traiciones, por guerras, por batallas. Y debemos de tener claro el panorama. En primera de Pedro capítulo 4 versículo 12 dice: queridos hermanos o amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego. ¿Cómo son las pruebas? No son pruebas sencillas, son pruebas de fuego. No se sorprendan por lo que van a atravesar. La persona que tú pensaste que nunca te iba a traicionar, te traicionó. Hablando con un muchacho emprendedor una vez, él estaba muy decepcionado porque su hermanito le puso la competencia. En una plática de familia, el hermano le sacó quién era su proveedor y él, feliz y contento, noble, le contó, y el propio hermano llamó y puso la competencia. Este tipo de cosas desaniman, ¿no es cierto? Hablando con una persona me dice: pastor, es que usted no... Mi novio me traicionó, y lo peor es que me traicionó con mi mejor amiga. O sea, me hubiera traicionado con otra. Pero ¿por qué fue con ella? Y dice la palabra del Señor: no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. En otras palabras, nosotros fuimos diseñados para atravesar por el fuego. Aunque la prueba nos desgaste, aunque la prueba nos sorprenda, aunque la prueba nos decepcione, aunque la prueba nos frustre por momentos, aunque a la mitad del camino nos decepcionemos, nos desanimemos y entremos en un desaliento, aunque las pruebas nos hieran, pero yo quiero decirle esta noche que nada de lo que usted está pasando cambiará el plan de Dios en su vida. Gracias. Si le va a dar un aplauso, Señor, déselo de verdad. A pesar de cualquier situación, Dios sigue teniendo el control. Yo vine a hablarle a una persona esta noche que está atravesando por una enorme dificultad. Yo vine a decirte: es cierto, lo que estás atravesando es muy duro, pero no te desanimes. Estoy aquí para levantar tus brazos y para decirte que Dios no te soltará. Gracias. Alabe a Dios esta noche. Si Dios ha permitido que estemos atravesando por esta situación, es porque la gloria final será más grande. Diga conmigo: la gloria final será más grande. A Dios nada lo toma por sorpresa. A nosotros las cosas nos toman por sorpresa, pero Dios ya lo sabía. Y pastor, ¿y por qué Dios lo permite? Porque Dios te quiere cuidar, porque Dios te quiere apartar, porque Dios te quiere sanar, porque Dios te quiere capacitar. Nada de lo que está sucediendo en tu vida se le salió de las manos a Dios. De ninguna manera. Simplemente Dios lo que está pasando es que Dios le está poniendo sazón a tu vida. Voltea a tu vecino y dile: tranquila, Dios le está poniendo sazón a tu vida. ¿Sabe? Hace poco creo que en mi casa iban a hacer una sopa o algo, y yo fui al súper y me pidieron comprar
pimienta. No, me pidieron comprar algo que se llama relajo. ¿Quién le llama relajo a...? Yo andaba por los pasillos muy callado, muy concentrado. Yo decía relajo, 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 relajo. Hasta que encontré una viejita que andaba con su hija. ¿Usted ya ha visto las señoras con sus hijas? Sus hijas adolescentes. Las hijas adolescentes apenadas de la mamá. Pero las mamás, señoras, son súper lindas. Y entonces yo la vi y yo dije, esta señora tiene sazón. Esta señora sabe lo que es un relajo. Entonces traté como de acercármele y le dije, hola, ¿cómo está? De casualidad, ¿usted sabe lo que es un relajo? Increíble, ¿no? Y la señora, pero en cuestión de segundos fue y agarró esto y me dijo, todo esto junto es un relajo. Y yo quedo viendo a la hija y la hija. Pero tu mamá es un genio. Yo le dije, tu mamá es lo máximo. Y yo le dije, mucho gusto, soy Luis, quiero ser su amigo. Me encantó la señora y me dijo, si usted une esto con esto y con esto, todo esto es un relajo. Y entonces me dejó todo en la mano y se fue. Y de repente yo vi una bolsita que decía relajo. O sea, sí existe algo que se llama relajo. Oh my God. Bendito relajo, porque el relajo le da sabor a la sopa. Ya va siendo tiempo de una sopa. Simplemente permítame decirle que Dios le está echando relajo a tu vida. Voltea a tu vecino y dile, Dios le está poniendo relajo a tu vida en este momento. Porque sin ese relajo, tu final no tuviera el sabor que va a tener. Gracias, denle un aplauso al Señor por eso. Y es que Dios es tan maravilloso, porque, mire, cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, Dios mandó a Moisés y a Aarón a decirle al faraón, deja ir a mi pueblo a que me celebren fiesta en el desierto. Fiesta en el desierto. O sea, Dios tiene un buen sentido del humor. Y yo me imagino a los israelitas celebrando y diciendo, vamos, va a estar la chanchona de Arcadio. Vamos a la fiesta, vamos al party. Y cuando entran al desierto es cuando encuentran el verdadero relajo. Y es cuando el pueblo de Israel comienza a decepcionarse, comienza a renegar, comienza a hacer las cosas de manera equivocada porque nada era como ellos lo habían planeado. Y hay algo en la escritura que me encanta. Yo quiero que usted vaya conmigo a Lucas capítulo 1 versículo 26. Yo voy a leer la traducción lenguaje actual. Me encanta esta traducción. Dice, cuando Isabel ya tenía 6 meses de embarazo, Dios mandó al ángel Gabriel a Nazaret, un pueblo de la región de Galilea. Y el ángel llevaba un mensaje para una joven llamada María. ¿Cómo se llamaba la joven? María. Ella estaba comprometida para casarse con José. Y dice la escritura, quien era, José era descendiente del rey David. Y el ángel entró a donde estaba María y la saludó y le dijo, Dios te ha bendecido de manera especial. El Señor está contigo. Wow. Y María se sorprendió mucho al oír el saludo extraño de aquel ángel y se preguntaba qué significaba aquello. Y entonces el ángel le dijo, no tengas miedo, María, porque Dios te ha dado un gran privilegio. Wow. Y dice el versículo 31, vas a quedar embarazada
y tendrás un hijo, a quien le pondrás por nombre Jesús. Y este niño llegará a ser muy importante y lo llamarán Hijo del Altísimo. Y Dios lo hará rey, como hizo con su antepasado David, y gobernará la nación de Israel para siempre, y su reinado no terminará nunca. Y María le preguntó al ángel: ¿cómo pasará esto si aún yo no me he casado y soy virgen? Y el ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el Dios Altísimo te cubrirá con su poder. Por eso el niño vivirá completamente dedicado a Dios y será llamado Hijo de Dios. Y tu prima Isabel, aunque ya es muy vieja, como era la prima Isabel, vieja como la prima suya también. Aunque ya Isabel es muy vieja, también quiero anunciarte que Isabel está embarazada, va a tener un hijo. Y dice la escritura: la gente pensaba que ella nunca iba a poder tener hijos, pero hace ya 6 meses que ella tiene un bebé en su vientre. Y eso demuestra que para Dios todo es posible. Y entonces la escritura dice que María se sorprendió, se asustó, quedó asombrada de aquello, y le di, y mire la respuesta a aquel anuncio que el ángel le hace a María. La respuesta de María ante aquella noticia es: yo soy la esclava del Señor. Que suceda todo como tú me lo has anunciado. Y cuando el ángel escuchó la voz y la respuesta de María, se fue. Me encanta esto porque todos aquí conocemos este hermoso plan que se llevó a cabo. El más hermoso plan de amor de parte de Dios para nosotros. Pero para llevar a cabo este maravilloso plan, Dios eligió a María y a José. ¿Me permite decirle que Dios tiene planes con ustedes y conmigo? Pero y Dios nos ha escogido. Voltea a la persona que tienes a tu lado y dile: Dios te ha escogido. Pero dígaselo con fe: Dios te ha escogido para desarrollar un maravilloso plan. Y por eso es que Dios nos ha dado grandes promesas. Por eso es que Dios nos habla, nos anuncia. Por eso es que Dios nos revela y nos dice: a esto te llevaré. ¿A cuántos Dios les ha mostrado a dónde nos llevará? A mí Dios me ha mostrado en diferentes formas, en visiones, con palabras proféticas. De muchas maneras Dios me ha mostrado a dónde me llevará. Pero los anuncios te dicen el final, pero no te dicen el proceso. Dios mandó al ángel Gabriel a darle la profecía, es decir, la noticia, o mejor dicho, el plan de Dios a María. La mujer había sido asignada. María se sintió privilegiada y gozosa y se llenó de emoción, tanto que la respuesta de ella es: yo soy esclava del Señor, que pase conmigo lo que sea. Ella no sabía ni lo que estaba hablando. Muchas veces van a venir noticias de Dios a nuestra vida y nosotros, claro, le diremos: Señor, heme aquí, envíame a mí. Pero usted no sabe lo que eso significa. Porque Dios siempre se reserva parte del proceso. Gracias. Dios le dice parte del inicio y parte del final maravilloso, pero no le da más detalles. Así es nuestro Dios. Dios ha dicho que te bendecirá, que serás grande, que eres punta de lanza, que profetizarás, que tus manos sanarán enfermos. Pero no te dijo que tú tienes que tener dominio y vencer lo que después vas a tener que vencer. ¿Qué significa eso, pastor? Que muchas veces Dios te mandará una enfermedad para que tú
atravieses ese desierto y venzas esa enfermedad, y después tendrás dominio sobre aquella enfermedad y podrás poner tus manos sobre un enfermo y el enfermo sanará. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos recibido palabra profética de parte de Dios? Todos hemos recibido palabra profética. Todos, absolutamente todos. Aquí nadie me puede decir, yo no. Aunque sea en escuela dominical, alguien te habló. Ahora, ¿cómo pasará? Es la pregunta. ¿Cómo es que Dios cumplirá? ¿De qué manera lo hará? ¿Bajo qué circunstancias sucederá aquello? Eso es parte de lo que Dios se reserva. Lo primero que le vino a María fue un conflicto con su prometido y su amor de la vida. José era el amor de la vida de María. Y yo quiero ver el rostro de José, la reacción de José diciendo, ¿cómo es que estás embarazada si yo no te he tocado? Hasta aquí nomás. Me siento avergonzado de ti, me has traicionado. Me permite decirle que este tipo de cosas muchas veces no se hablan desde el púlpito, pero José quiso cancelar la boda y se quiso alejar de María. El ángel vino y le dijo, bienaventurada eres entre todas las mujeres, vas a tener un bebé. Pero no le dijo las lágrimas que iba a tener que derramar. Y María atravesó su primer proceso, un proceso de angustia y de preocupación emocional, de quiebra emocional. El hombre a quien ella amaba no entendía nada y ya no quería saber nada de ella. Y ahora yo me imagino a María diciendo, yo amo a José. ¿Y cómo lo hago entender de que este bebé que llevo en mi vientre es fruto del Espíritu Santo? Sea serio, hombre que está aquí, ¿usted le creería? Tú que estás de la mano con tu novia, ¿vos le creerías de que es el Espíritu Santo? Ahora, imagínate José. Yo quiero que usted se ponga en los zapatos de José. Dice Mateo capítulo 1 versículo 19 en la Nueva Versión Internacional, dice, como José, su esposo, era un hombre justo. ¿Cómo era José? En otras palabras, José era cuadrado, pues. José era radical, ¿me está entendiendo esto? Entonces dice que José era un hombre justo, no quería exponer la vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. ¿Cómo son los divorcios? Aunque sean de la manera en la que leemos ahora, que José no quiso agraviarla, que José no quiso exponerla, pero en la intimidad entre ellos hubo un conflicto. Había un conflicto. José ya no la quería. Y ese fue el primer conflicto por el que María tuvo que pasar, tuvo que enfrentar. Yo me imagino a María angustiada, llorando, refugiándose en Dios y diciéndole, Señor, ¿por qué me metiste en esto? Hubieras escogido otra mujer. Yo amo a José. Yo quiero tener hijos con José. Yo me quiero casar con José. Pero ahora José duda de mí y duda de mi integridad y duda de que en realidad este bebé es fruto del Espíritu Santo. Y aquello fue un cuadro dramático. Y es aquí cuando dice Mateo capítulo 1 versículo 25, versículo 20 al 25, dice, y pensando él en esto, he aquí, ¿cómo estaba José? Mire, José no dormía. No sé cuántos días pasó José sin dormir. José fue al abogado.
José pidió el divorcio, José estaba quebrado, José estaba decepcionado. José no dormía pensando con quién la María lo había traicionado. ¿Tú me entiendes? Y me llama eso la atención. El versículo 20 dice: y pensando José en esto, o sea, el pobre José se estaba haciendo pedazos la cabeza. Dice la escritura: entonces el ángel del Señor se le apareció en un sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María como tu esposa, porque lo que ella ha engendrado del Espíritu Santo es. Y esto me dice algo. Cuando yo estoy atravesando por la prueba bajo promesa, hay un código importante, y es que siempre vendrá palabra de Dios que te dirá: no temas, todo está bajo control. Siempre Dios mandará un ángel. Dios te lo dirá por medio de tu pastor. Encenderás tu carro, prenderás la radio y estará saliendo una alabanza que te ministrará precisamente la angustia que estás llevando en ese momento. No sé si solo a mí me ha pasado. Abrirás la Biblia y encontrarás un versículo que era exacto, pero de alguna manera Dios siempre te dirá: no temas, manada pequeña, yo soy el que llevo el control de tu vida, y todo esto es un plan de bendición. Gracias. Si le va a alabar, alábele de verdad. José, no temas tomar a María como tu esposa, porque lo que ella lleva en su vientre del Espíritu Santo es. El proceso que estás pasando tiene propósito. El mes de junio, el mes de julio tiene propósito. Allá en diciembre tú dirás: gracias, Señor, porque a la mitad del camino me quise quebrar, pero vino la palabra de Dios y me dijo: no temas, porque yo te voy a sacar adelante. No abortes la misión, no renuncies al proceso, porque yo te voy a mostrar un final de victoria. Me encanta eso. El ángel le dijo: ella dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Y todo esto aconteció, diga conmigo, aconteció, para que se cumpliese lo que fue dicho del Señor por el profeta, que dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que interpretado significa Dios con nosotros. Y despertando José de aquella revelación, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su esposa. Pero no la conoció hasta que María hubo dado a luz. En otras palabras, él no tuvo intimidad con ella. La cuidó y cuidó el fruto del Espíritu Santo hasta que ya María hubo dado a luz. Entonces ellos consumieron su matrimonio. Y cuando el primogénito hubo nacido, llamaron su nombre Jesús. Y cuando yo leí esto, yo dije: gloria a Dios, porque todo se solucionó. Qué lindo es cuando Dios soluciona nuestro problema. ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando el problema ya se ha solucionado? Nosotros, Pero me permite decirle que después vino otro proceso difícil. Y es que María tenía que parir a Jesús, tenía que dar a luz a Jesús. ¿Dónde le hubiera parido? ¿En el seguro? ¿Cómo se llama? ¿En el de maternidad? ¿En el diagnóstico?
en el pediátrico, ¿quién iba a ser el doctor de María? ¿Quién iba a ser el pediatra que recibiría al niño y le diera sus primeras nalgaditas para saber que el niño estaba con buena salud? ¿Sabe quiénes eran? 2 vacas, un par de burros y un par de cabras. ¿Usted daría luz en un establo? Porque dice la Biblia que nadie los quería recibir. Y esto es otro. Pero ¿cómo es posible que yo llevo al Hijo de Dios en mi vientre y nadie me quiere recibir? ¿Y por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios me mete en un proceso en el que dice Dios, te voy a bendecir, te voy a hacer grande, te voy a hacer millonario? Pero yo siento que ando en las lonas. María estaba pariendo al bebé rodeada de vacas y de burros y de cabras. Voltea a ver a su vecino y dígale, yo creo que ahí estabas tú. María con grandes dolores y no había lugar. Alguien aquí, las mujeres que están aquí, ¿cómo son los dolores de parto? Yo no puedo decirle, pero ustedes me pueden decir, ¿cómo son los dolores de parto? Supuestamente no hay dolor más fuerte que ese. Ahora imagínense María teniendo sus dolores fuertísimos y no tenía una camilla, no tenía un lugar, no tenía un doctor, no tenía nada. Lo que tenía era un corral rodeado de animales. Y le pregunto, cuando el ángel se le apareció a María, le dijo, y tendrás un bebé rodeado de vacas y de cabras. ¿Verdad que eso no le dijo? Le dijo, vas a parir al Hijo de Dios, se llamará Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Dios te dijo a ti, hijo, ten fe, yo te voy a hacer grande. Pero no te dijo que atravesarías por esta situación. Ahora, esta situación, las cabras, las vacas y los burros y el establo, ¿cambiaron el propósito original de lo que el bebé significaba? No. Quiere decir que el proceso que estás pasando hoy no cambia el propósito original por el cual Dios te prometió que te bendeciría. Simplemente es el relajo que Dios le está poniendo al final feliz. Simplemente es parte, diga conmigo, es parte del propósito. Y todo va a salir bien. Jesús, cuando hubo nacido, Jesús nació, creció y comenzó a llenarse de sabiduría. Dice la Biblia que se llenó de sabiduría. Y una vez estando en el templo se les perdió. ¿Hay papás aquí a los que sus niños se les han perdido? ¿Cómo se siente uno cuando su hijo se pierde en el centro histórico? ¿Cómo siente usted que el cipote, porque es un malandrín? ¿Cómo siente usted cuando ese cipote se le pierde, se va de vacaciones a Los Chorros? En pleno verano y usted se le pierde el Kevin por todos lados. Kevin no aparece. ¿Cómo se siente uno? Imagínense María buscando a Jesús. ¿Y sabe dónde lo encontró? En el templo. Esto me dice que Jesús era súper imperactivo y muy independiente. Jesús siempre fue súper independiente, tomaba sus decisiones y tomaba iniciativas. Y después Jesús inicia su ministerio y sufrió en la cruz y también fue parte del propósito. Ahí estuvo María llorando a la par de la cruz, sufriendo lo más duro de su vida. Pero la pregunta que le quiero hacer esta noche es, ¿sabía María cuando aquel ángel le dio la noticia? ¿María sabía que iba a pasar por todo esto? No, no sabía.
pero era parte del proceso. Ahora, Dios cumplió su promesa y María cumplió su asignación. Dios cumplirá su promesa en ti, pero tú tienes que estar dispuesto a no renunciar en este momento, ni a rendirte en este momento, ni a tirarte del barco en este momento, ni a decepcionarte en este momento, porque es tu responsabilidad mantenerte en la asignación. No será fácil. No será fácil. Es confuso muchas veces. Es difícil, pero Dios nunca abandonó a María. Como también Dios nunca te abandonará a ti. Dios nunca abandonará tu casa. Dios nunca te abandonará tus hijos. Cuando más difícil está la prueba, más fe te inyectará el Señor. Me encanta porque si nos vamos a la Escritura, yo encuentro muchísimos ejemplos de situaciones difíciles a la mitad del camino. Un joven llamado José. José soñaba. ¿Cuántos soñadores hay aquí? Y yo anhelo que mis hijos sean bendecidos como José. Estaba en Israel hace muchos años y un amigo me dijo, musulmán, mi amigo, me dijo, ¿qué quieres ver? Y yo le dije, yo quiero ver la tumba donde están los restos de José. Uno de mis personajes favoritos. Y me dijo, eso está difícil porque esa tumba, esos restos, están en un lugar de conflicto entre palestinos e israelitas y están constantemente siendo bombardeados. Pero si tú quieres ir, yo voy a buscar la forma como llevarte. Y fuimos al lugar y ahí estaba la tumba y ahí estaban los restos de José, pero estaba todo el tiempo siendo cuidados por francotiradores israelitas. Entonces tuvieron que pedir un permiso a una torre y decir, mira, este desconocido quiere conocer la tumba, entrar a la tumba, porque era un lugar muy lindo, entrar a la tumba de José. Y ellos hablaron por radio y ellos dijeron, ok, vamos a permitirle la entrada, pero él tiene que dejar su celular y sus cosas. Solo tiene 10 minutos para entrar, conocer y salir. Fue increíble para mí. Yo entré a aquel lugar y yo dije, wow, Señor, gracias por este privilegio. Yo también soy un soñador. ¿Cuántos de los que están aquí son soñadores? ¿Has soñado con cosas grandes? ¿Has soñado con que Dios te sacará adelante? ¿Has soñado con que Dios reactivará el ministerio? ¿Has soñado con que tus hijos serán grandes? ¿Han soñado que pagarás todas esas deudas que te están quitando el sueño? ¿Has soñado con tener tu propia casa? ¿Has soñado con ser una persona independiente y que nadie tenga que abochornarte más por dinero? Me permite decirle que en Génesis capítulo 37, versículo 5 dice que cierto día José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, estos le tuvieron más odio. Y dice el versículo 6, pues les dijo, préstenme atención porque les voy a contar lo que he soñado. Resulta que estábamos todos nosotros en un campo atando gavillas y de pronto mi gavilla se levantó y quedó erguida mientras que las gavillas de ustedes se juntaron alrededor mía y me hicieron reverencia. ¿Sabe qué Dios le estaba mostrando a José? ¿Cuál sería su final? Fíjese cómo es el Señor. Dios le estaba mostrando a José a dónde lo llevaría, pero Dios no le dijo que lo llevaría a la cárcel.
Dios no le dijo que tendría que ser lanzado en un pozo, que iba a ser vendido como esclavo, que sus propios hermanos lo iban a intentar matar. No, Dios le estaba dando el resultado final en aquella palabra. Pero nunca le mostró el odio y la traición que él tendría que atravesar. Todo inicio es divertido y todo final es emocionante, pero siempre a la mitad del camino se sufre y se llora y se frustra y se quiere renunciar cuando no vemos resultados, cuando pensamos que fue nuestra emoción. No, la verdad yo inicié el año emocionado y el pastor dijo que este sería mi año, pero vamos por junio, por julio, y claro, este ha sido mi año, pero el peor año de mi vida. Me cerraron las puertas aquí me ha salido mal, la competencia está creciendo, yo veo que me voy quedando abajo, aquellos van para arriba y yo digo, Señor, ¿y la palabra? ¿Alguien me está entendiendo esto? Y yo estoy aquí como el ángel del Señor para decirte, ten paz, no renuncies. Una corona con tu nombre está esperando por ti. Dios cumplirá, escúchame lo que te voy a decir, Dios cumplirá cada promesa que te ha hecho. Lo único que tú tienes que hacer es mantenerte firme en este lugar. Entonces entenderás allá por diciembre, entenderás que todo tuvo un propósito. Lily Goodman dice, al final, diga conmigo, al final, será mucho mejor lo que vendrá. Todo fue parte del propósito. Tómale la mano a la persona que tienes a tu lado. No sé si la conoces o no la conozcas, pero tómale la mano y apriétasela. Y haz un acto profético conmigo. Dile, este no es el momento de bajar el rostro y de querer dejarlo todo, de querer abandonarlo todo. Este es el momento de resurgir. Este es el momento de tener fe. Este es el momento de creerle a Dios. Este es el momento de tener fe. Vamos a superar todo, incluso lo que no se nos fue anunciado, lo que nos ha tomado por sorpresa. Superaremos esta crisis, superaremos estos problemas, superaremos estas condiciones de salud, superaremos estas condiciones financieras, superaremos estas lágrimas, y después las lágrimas que derramaremos serán de gozo y celebración. Dale un aplauso al Señor. Y el final será emocionante. Diga conmigo, el final será emocionante. Porque entonces se cuentan los testimonios. Porque entonces uno puede decir, si tú supieras lo que yo tuve que atravesar, si tú supieras que yo sé lo que es tener hambre, yo sé lo que es tener una refrigeradora vacía, yo sé lo que es atravesar por el valle de sombra de muerte, yo sé lo que es quedarme solo, yo sé porque Dios no me lo anunció, pero fue parte del proceso, fue la mitad de mi camino. Y ahora te puedo contar este testimonio. Me quedé solo, pero Dios cumplió su palabra. Que nunca te falte la fe. No en este momento. Yo vengo como ángel de Dios a tomarte de la mano si estás caído. El problema no es caerse.
Todos aquí en algún momento de la vida vamos a sucumbir y nos vamos a caer. Ese no es el problema. El problema es no levantarse. Hoy te tienes que levantar. Y hoy tienes que decirle: Señor, wow, este mes de junio ha sido difícil. Este ha sido quizás mi peor mes del año, pero yo me levantaré. Nadie sabe cómo me siento, cómo me he sentido sola, me he sentido abandonado, me he sentido... Ni mi marido sabe cómo me siento. Pero que no te falte la fe. Hubo una muchacha brillante en la Biblia llamada Ruth. Se quedó viuda, se quedó sola, sin comida, sin nada, sin casa, pero leal, firme, guerrera, valiente, trabajadora. Yo creo que Ruth era salvatrucha. Salvadoreña, pues, no, borren eso, ¿no? A ver que me lleven. Yo creo que Ruth tenía sangre salvadoreña, porque Ruth no se rindió. No abandonó su responsabilidad. Escúcheme esto, escúcheme esto. Escúcheme, porque quiero hablarle a las mujeres valientes, solas. Hay gente que dice: pastor, esta palabra está como rara. Tú, para ti es rara. Hay mujeres aquí y hay hombres aquí que esta palabra tiene sus nombres. Me encanta porque Ruth le dice a Noemí: no te voy a dejar, no voy a quebrarme. En este momento no me quebraré, te seguiré. Tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Y mire esto: cuando llegan a Belén, no hay nada que comer. ¿Y sabe qué hace una persona valiente que cree en Dios? Se levanta y se va a recoger espigas. Aunque el terreno no le pertenezca, aunque parezca que anda de arrimada, aunque la vean de menos, aunque quizás aquello sea vergonzante, pero ella se fue y comenzó a recoger espigas, 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 sobras, sobras, poquito, lo que iba cayendo. Y había un hombre que le estaba viendo. En el propósito, en su llamado, en su batalla. Y mientras ella recogía espigas, su destino cambió. Yo te animo hoy a seguir recogiendo espigas. Tú dices: pastor, pero es que lo que gano es poco. Sí, es una espiga, pero sigue. Sigue. Dios te recompensará. Hay un salmo de David, quizás uno de mis favoritos, el Salmo 23. Yo sé que muchos de ustedes también este salmo es favorito. David dice: el Señor es mi pastor. En medio de los procesos, nada me faltará. En la versión, yo leí una versión que es la Nueva Traducción Viviente. Ponme la Nueva Traducción Viviente. Dice, ponme el versículo 1, porque me encanta este versículo. Dice: tengo todo lo que necesito. Escúcheme, no tienes todo lo que quieres, pero tienes todo lo que necesitas. Y ese es el Dios al que yo predico. El que a la mitad del proceso, aunque lo esté pasando mal, pero tienes lo que necesitas. ¿Te ha faltado alimento en tu casa? ¿Tus hijos están desnutridos? ¿Te ha faltado el wifi? Porque ahora es vital.
¿Te ha faltado calzado? ¿Te ha faltado vestido? ¿Acaso Dios te ha desamparado? El proceso ha sido duro, pero tengo todo lo que necesito. Me encanta esta versión, me quedo con esta versión. Y dice el versículo 2: en verdes prados me deja descansar el Señor. Este es un prado verde para ti. Porque cada vez que vienes aquí descansa tu espíritu, tu alma descansa en la palabra del Señor. Y dice, me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas. Hoy el Espíritu Santo, mientras quizás tú derramas lágrimas o mientras tú recibes esta palabra, Dios está renovando tus fuerzas. Mañana irás al trabajo con la mejor actitud. Harás tu mejor esfuerzo y Dios te lo va a recompensar. Este no es el momento de tirar la toalla. Este es el momento de levantarte, porque no fuiste diseñada para quebrarte, para la derrota. Fuiste diseñado para ser un victorioso. Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Aun cuando yo pase por el valle de la oscuridad, no temeré, porque tú estás a mi lado, dice David. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Hablando de la palabra del Señor, me preparas un banquete. Diga conmigo, Dios me está preparando un banquete. Ahorita hay gente que se está burlando de ti y creen que te ganaron el mandado. Pero Dios te está preparando un banquete. Oh, alguien tiene que decir amén a eso. ¿Sabe? Siento la presencia de Dios mientras yo le digo esta palabra. Siento la presencia de Dios mientras le predico esta palabra. El mantel se está poniendo. El cristal, la cristalería se está instalando. La recompensa de Dios está en el horno. Solo mantente humilde. Hay una promesa de Dios, dice que Dios mira de lejos al altivo, inclina su oído al que es humilde. Nunca aparta su rostro de los humildes. El humilde sabe quedarse callado. ¡Calla! Mientras los hijos del diablo celebran tu derrota, quédate callado. Mientras hay gente diciendo, ya los quebramos, ya estos de esta no se levantan. Por favor. Por favor. Mientras los hijos del diablo están haciendo fiesta creyendo que tu derrota ya se consumió, tú te estás deleitando aquí en Jehová. Y la Biblia dice, deleítate en Jehová y yo te concederé las peticiones de tu corazón. Vuélvele a agarrar la mano a la persona que tienes a tu lado y dile, deleítate. Hace un tiempo yo prediqué un mensaje que tocó mi vida increíblemente. Y habla de deleitarse de Jehová. Escúcheme. Habla de deleitarse de Jehová. Abraham, Dios le dijo, te daré un hijo. Vino la noticia a Abraham y Abraham creyó y dijo, voy a tener un hijo. Y mi hijo será padre de multitudes y yo seré padre de mucha descendencia. Pero pasaron años y Sara nunca quedó embarazada. Un día Abraham está parado fuera de su tienda y hay un ángel, unos ángeles vienen, caminan hacia él
Y los ángeles le traen una noticia y dicen: Abraham, después de años de aquel anuncio, Abraham, tu esposa tendrá un hijo. Y Sara está allá escondida, echándose el rollo. También Sara, salvadoreña. Sara está detrás de... Y Sara se ríe. Y Sara dice: ¿cómo voy a quedar embarazada yo? ¿Cómo voy a dar pecho yo? Tengo 90 años. Pero en ese momento Abraham hace algo con los ángeles de Dios. Abraham dice: hija, preparémosle un banquete. No se vayan, les quiero preparar un cordero. Y esto es increíble, porque yo me preguntaba, ¿qué es deleitarse? Deleitarse es seguirle creyendo a Dios, aunque yo no lo vea y aunque parezca imposible. Pero deleitarme es seguir estando aquí, aunque mi situación... Y el ángel lo tomó de la mano y lo llevó afuera y le dijo: mira las estrellas. Mira las estrellas. Así como las estrellas, así será tu descendencia. Yo quiero que cierres tus ojos ahí donde estás y hagas un acto profético conmigo. Mira en el espíritu tu descendencia. Mira a tus hijos, mira a tus nietos. Mira lo que lograrán. Mira a dónde Dios te llevará de aquí a 10 años, de aquí a 5 años. Dios cumplirá sus promesas. El hecho de que ahora no lo estés viendo no quiere decir que no sucederá. Ahora lo que Dios quiere es que te deleites en la ausencia del cumplimiento de la palabra. Es cuando yo debo de demostrar que me deleito. La gente le gusta deleitarse cuando la promesa se cumple, y eso no es deleitarse, eso es celebrar el cumplimiento. Deleitarme es creerle a Dios aunque parezca imposible. Tú estás aquí deleitándote, cantando coros y alabanzas y escuchando la palabra. Nadie sabe a tu alrededor lo que tú estás pasando. Nadie sabe a tu alrededor tus frustraciones, tus dolores, tus heridas. Pero tú estás aquí deleitándote. Sales de la oficina, te ven como loco, como loca, porque sales a la carrera. Porque a ti nadie te pone una botella en la entrada. Tú te vienes. No tienes el privilegio que otros tienen de venir a las 2, a las 3, a las 4, pero tú te vienes. Vienes ahí tratando de no atropellar a un motociclista. Y vienes a deleitarte. Y mientras tú te deleitas, Dios prepara una mesa que un día muy cercano te sentarás en esa mesa y disfrutarás y comerás el banquete que Dios preparó. Y cuando estés saboreando ese banquete, tus enemigos te verán. Dice David: preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite, mi copa se desborda de bendición. Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa, y esto es lo que más amaba Dios de David. Y en la casa del Señor, yo, dice David, viviré
todos los días de mi vida, y esos son los que se deleitan. Los que se deleitan no se quiebran, no renuncian. Los procesos son temporales, pero tu destino es eterno. Todo aquí se quedará, pero un día estarás delante de la presencia del Señor y Dios te dirá: hijo, hija, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Cuando Moisés estaba en la cumbre de la montaña, Aarón y Hur tenían que tender sus manos. Y entonces el pueblo prevalecía cuando Moisés tenía sus manos levantadas. Aquí hay papás y aquí hay mamás que necesitan hoy que alguien les levante la mano. Porque no ha sido fácil. Nadie dijo que sería fácil. La vida es difícil. Hay que atravesar demasiadas dificultades. Pero cuando tú levantas tus manos, como Moisés, tú le dices al Señor: Señor, toma mis cargas. Aunque no tenga fuerzas, aunque tenga 1000 problemas, yo levanto mis manos. Yo seguiré adelante. Yo seguiré creyendo. Quizás desde que viniste a esta iglesia has vivido en un contraste. Mira cómo es este contraste. En el espíritu está fortalecido, pero los problemas te abruman. Es cuando más problemas has tenido, porque estás en el lugar correcto. Porque cuando estás en el lugar correcto es cuando el diablo te hace la guerra, porque te quiere sacar de aquí, porque aquí te deleitas. Por eso el diablo no quiere que vengas a esta iglesia. El diablo te pone todo fácil. No, tú tienes una iglesia allá cerquita de tu casa, quédate allá. Claro, porque allá parece velación, no parece iglesia. Pero tú vienes aquí a deleitarte, aunque el problema se ponga más candela, más difícil. Tú vienes. Eres un loco, eres una loca, apasionada por Dios. Si tú dices: pastor, esta palabra tiene mi nombre, tiene mi apellido. Yo soy esa María bajo promesa. Me preñé de la promesa, pero siento que a la mitad del camino estoy abortando la promesa. Y siento que ya no aguanto más. Pero yo estoy aquí para ministrarte. Y a mí me gustaría que, si tú dices: pastor, esta palabra es mía, tú te pongas sobre tus pies y como soldado valiente y un apasionado por la fe en el Señor, tú vengas al altar ahora. Ven aquí.